Bendiciones, te saluda tu hermano Joan Ortega y estamos por acá en esta entrega de ¿Qué dice Dios? Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante para nosotros y es el fundamento de nuestra fe. Y es que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a leer la palabra de Dios en Juan 14:6. Y dice la palabra del Señor, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y hoy vamos a estar desarrollando el tema ¿por qué Jesús es el camino, la verdad y la vida? Vamos a trabajar este tema en 2 o 3 partes para poderlo desarrollar con calma y podamos todos entender qué nos dijo Jesús en estas palabras. Vamos a comenzar primeramente desarrollando en la parte donde nos dice Jesús, yo soy el camino. ¿Qué nos quiso decir nuestro Señor Jesucristo con estas palabras? La palabra camino en el original viene del hebreo derek y esta palabra significa distancia, viaje, sendero, forma de ser, conducta. Esta palabra derek que hallamos en este versículo está usada en lo largo de la Biblia a través de diferentes sentidos. Distancia, viaje, sendero, forma de ser y conducta. Un ejemplo que nosotros podemos tomar está en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 4, y nos dice la palabra de Dios, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. El sentido que nosotros hallamos en este versículo de la palabra derek tiene que ver con un estilo de vida. Y es lo que David le estaba diciendo a Salomón, que era la promesa que él había recibido, que si sus hijos guardaban un estilo de vida acorde a lo que Dios le había ordenado, entonces no faltaría en su trono un varón que ejerciera el reinado. Y ese mismo sentido de conducta es el que nos da nuestro Señor Jesucristo en este versículo de Juan 14:6, cuando nos dice, yo soy el camino. Ahora vamos a indagar, a profundizar en este tema de qué significa yo soy el camino. ¿Cuál es el estilo de vida que nos enseña Jesús para que Él diga yo soy el camino? Y primeramente, dentro de ese estilo de vida que Jesús nos enseñó, nosotros vamos a ir en un primer punto a Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11, donde nos dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 del 6 al 11, dice la palabra de la siguiente manera, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces nosotros podemos ver que primeramente en ese ejemplo de conducta que nuestro Señor Jesucristo nos da, está el hecho de que Él se despojó de una condición que Él tenía. Y es el ser Dios, el ser igual a Dios, tener todas las características de Dios, su poder, su deidad, su grandeza, su honor, su riqueza, su gloria. Él se despojó de esta gloria para hacerse humilde, entendiendo que la humillación que Jesús tomó es la de hacerse igual a nosotros como hombres.
viniendo a esta tierra en forma de hombre. Él dejó su forma de Dios para venir a una forma de hombre, humillándose, entendiendo que los hombres estamos plagados de debilidades en cuanto a la carne, plagados de debilidades en cuanto a nuestra naturaleza, que se enferma, que se debilita, que se cansa, que tiene hambre, que tiene sed, que le da sueño. Dios, Jesús, se despojó de esa grandeza para humillarse siendo igual a nosotros, para vivir en la misma condición que nosotros y tener las mismas cualidades que nosotros. Y no solamente que se despojó de esa grandeza y se humilló, sino que también se hizo obediente a lo que ya él sabía que iba a acontecer en su vida, que era tener una muerte de cruz, que era cargar una maldición, porque dice la palabra de Dios que los que eran colgados se hacían malditos. Y él, sabiendo ese final que iba a tener en su ministerio, él se decidió obedecer a Dios, y por medio de lo que padeció, entonces Dios lo exaltó. Entonces, primer punto, podemos ver que Jesús nos dice: yo soy el camino, porque Él nos enseña primeramente a despojarnos de la grandeza, a despojarnos del orgullo, a despojarnos de eso que se nos llena del ego, de creer que somos gran cosa, cuando en realidad, cuando nos vemos en la condición de hombre, somos nada, o somos poca cosa, o somos un grano de arena en las manos de Dios. Delante de la presencia de Dios, nosotros somos como un grano de arena. Entonces, Él nos enseña a despojarse y a humillarse y a ser obedientes. En el primer punto nosotros podemos ver que esto es lo que Dios o Jesús nos enseñó en su condición de hombre, para nosotros poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. En un segundo punto, nosotros podemos ver que Jesús condenó al pecado en la carne. ¿Y cómo es que Jesús condenó el pecado en la carne? Fíjense ustedes que la naturaleza pecaminosa vino en nuestra vida cuando entró la desobediencia a través de Adán y de Eva. Y esa desobediencia conduce a que nosotros podamos estar entonces heredando esa condición pecaminosa en nosotros. Ahora bien, Jesús, cuando nació como hombre, Él está heredando esta condición pecaminosa en la carne. Sin embargo, su obediencia lo llevó a perfeccionarse, y su obediencia lo llevó a vencer esta tendencia pecaminosa en cada uno de nosotros. Y dice la palabra que Él la condenó a la carne. En Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3 dice la palabra de Dios: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es importante que nosotros entendamos que cuando Jesucristo fue bautizado, vino sobre él el Espíritu Santo de Dios, y dice la palabra que Dios dijo desde el cielo testimonio de él, diciendo: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y fue Jesús el que en esa condición de hombre se hizo obediente a la ley y le permitió condenar el pecado a la carne, mas está limpio en espíritu. Y cuando él fue crucificado, en la cruz del Calvario quedó toda la carga del pecado de la humanidad a través de su sacrificio. En un segundo punto de conducta, entonces Jesús nos enseña, ¿verdad?, que nosotros debemos sujetar a la carne, a la ley del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en rectitud delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Un tercer punto que nos enseña Jesús, el por qué Él es el camino, y este me parece sumamente interesante, y es que dice que Él padeció por nosotros. Cristo nos enseña que Él es el camino porque Él padeció por nosotros.
En el libro de Lucas 24, 25 y 26, nosotros hallamos un relato que luego de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo se consigue en el camino con dos hombres, los cuales iban hablando acerca de lo que había acontecido con él, y él se les acerca y estos dos hombres no le reconocieron. Y entonces cuando Jesús está hablando con ellos le dicen, bueno, y tú eres el único forastero que no sabes lo que aconteció en Jerusalén con Jesús. Entonces Jesucristo les dice, entonces él les dijo, qué insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, nuestro Señor Jesucristo a estas personas les estaba mostrando todo lo que está escrito desde Moisés en el libro de Génesis hasta el último profeta de lo que iba a acontecer con él en su vida y en su ministerio terrenal. Entonces allí nosotros podemos ver que él estaba predestinado ya a sufrir por causa de nuestras rebeliones. Él lo había determinado así. Y más adelante vamos a entender el por qué esto estaba determinado así. Y el segundo punto lo hallamos en Hebreos capítulo 2, versículos 18 y versículos 17 y 18. Y es que esta palabra es muy interesante para nosotros porque muchas personas creen que Jesús, como era 100% Dios también, entonces Jesús no fue tentado o nunca se halló tentado. Pero la palabra de Dios me dice en Hebreos capítulo 2, gloria a Dios, Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18, dice la palabra del Señor, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? La palabra del Señor nos está diciendo que Jesucristo durante toda su existencia fue tentado de la misma manera que somos tentados nosotros. ¿Por qué? Porque él era semejante a nosotros en carne. Él era un hombre de carne y de hueso como nosotros y fue tentado igual que nosotros. La diferencia es que en él no se halló pecado y él pudo vencer el pecado, lo que le hizo poderoso para podernos ayudar a nosotros a resolver o a afrontar las tentaciones que se nos presentan en nuestra vida. Y este punto es sumamente interesante porque Jesús, siendo tentado en todo, es lo que le dio esa grandeza, ese poder para él. Cuando él resistió esta tentación, le dio esa grandeza y ese poder para él hoy día poder ayudarnos a nosotros, entendiendo que Jesús, el sacrificio que hizo en la cruz, lo hizo como hombre, para que tú y yo tengamos la salvación y la vida eterna. Y otro punto que nosotros podemos ver en esta conducta que Jesús nos enseña y nos demuestra porque Él es el camino, la verdad y la vida, la podemos ver en un punto número 4, dice, Él se entregó para salvarnos. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, 18 y 19, dice que Jesús se entregó por nosotros y nosotros debemos tener siempre presente que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Jesús nos entregó, nosotros nos recibimos salvación porque tenemos plata para comprar la salvación. Nosotros no recibimos la vida eterna porque tenemos dinero para comprarla. La palabra dice en la primera carta del apóstol Pedro que no fue por oro, no fue por plata, sino que fue por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario que nosotros hoy día podemos tener la salvación. Y por eso es que Él es el camino, porque Él fue el que pagó ese sacrificio que nosotros no podíamos pagar y Él nos da a nosotros entonces a través de su muerte la salvación y la vida eterna. Dice la palabra en Hebreos capítulo 2,
el capítulo 12, versículo 2, que esa salvación que Jesús nos da en la cruz del Calvario fue para él un gozo. Y nosotros tenemos que tener esto presente. Jesús nos da la salvación porque era un gozo para él. Él no le importó el oprobio de la muerte en la cruz. Él no le importó que la gente pensase que iba a ser un maldito por morir colgado en una cruz. Él le importó fue que de haber cumplido la palabra de Dios, de haber cumplido la función a la que él vino a esta tierra, el cumplimiento de esa función le iba a dar a él un gozo mayor, que es el estar sentado a la diestra de Dios. Por eso es que Jesús no estimó el morir en la cruz del Calvario para darnos la salvación y darnos la vida eterna, porque él sabía que el pago, el premio, la recompensa por ese sacrificio que él estaba haciendo iba a ser justamente el estar sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos entender eso? Bueno, lo dice Hebreos 5:8, dice que él fue perfeccionado por medio de los sufrimientos que tuvo, por medio de la obediencia que tuvo, él fue perfeccionado, lo que le dio a él el derecho de estar sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Entonces Jesús nos muestra su entrega, nos muestra que él decidió voluntariamente, con gozo, sacrificarse para que tú y yo podamos tener la salvación. Y para cerrar, dice que él es el mediador del nuevo pacto. Y esto sí, verdaderamente es tremendo para nuestras vidas. Porque dice la palabra que él derramó su sangre en remisión por nuestras transgresiones, lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 15. Y ahora bien, vamos a entender esto. Él derramó su sangre para remisión. La remisión significa la renuncia al derecho de cobrar una deuda. Jesús entonces, cuando derramó su sangre, estaba renunciando al derecho de Dios de cobrar por medio de nuestra sangre la deuda causada por nuestra transgresión. Y tú te preguntarás, ¿y cuáles son las transgresiones que yo tengo? La transgresión es sencilla. Nuestro Señor, nuestro Dios quiere algo sencillo de nosotros, pero que nos cuesta trabajo hacer. Y es que el único que espera de nosotros es adoración, alabanza y acción de gracias. Y que le reconozcamos que Él es el único y verdadero Dios. Ahora, cada vez que nosotros nos salimos de estos parámetros, dejamos de adorar, dejamos de exaltar su nombre, dejamos de dar acción de gracias y nos vamos detrás de otros dioses, entramos en una transgresión a la ley que Dios estableció. Ahora, cuando nosotros estamos en transgresión, el pago de esa transgresión es la muerte, el derramamiento de la sangre. Ahora, cuando nosotros vamos a los pies de Jesús y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, reconocemos su sacrificio y el derramamiento de la sangre que Él hizo, nos paramos en esta sangre que Él derramó, nosotros alcanzamos la remisión, es decir, alcanzamos el perdón de nuestra deuda por medio de la sangre de Jesús. Ya no es necesario que tú y yo entreguemos nuestra sangre para pagar nuestra deuda, sino que la sangre de Cristo cubre la deuda que nosotros tenemos con Dios cada vez que transgredimos su palabra. Y por último, en Hebreos 7:25 nos dice la palabra que Él es el sumo sacerdote que está delante de Dios para interceder por nosotros y para podernos dar salvación. Esa es la mediación que Jesús está haciendo en este tiempo. Está sentado a la diestra de Dios y a través de esa oportunidad que Él tiene de estar allí sentado, Él allí está intercediendo por cada uno de nosotros para que alcancemos la salvación, para que alcancemos el perdón de nuestros pecados, para que alcancemos la remisión de nuestras transgresiones cada vez que fallamos y vamos a la oración, vamos delante de su presencia, nos humillamos y le pedimos perdón. Entonces, en esta primera parte, para finalizar, entendemos que Jesús es el camino. ¿Por qué? Porque Él dejó su trono para humillarse como hombre y ser obediente y morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él condenó el pecado a la carne y no se halló en el pecado. Él padeció por nosotros. Él se entregó para salvarnos y Él es el mediador que tú y yo tenemos para poder llegar al Padre. Nadie va al Padre sino a través de Jesús.
Dios te bendiga grande y poderosamente. Que sea nuestro Señor Jesucristo afianzando esta palabra en tu vida.